Capítulo 7. Aprender a ver claramente. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozca mejor. Efesios capítulo 1, versículo 17. Yo tengo sequedad en los ojos, y frecuentemente tengo que ponerme gotas para ojos para tener lubricación. Después de utilizarlas, mi visión es borrosa durante un rato y no puedo ver claramente. Puedo ver, pero todo lo que veo está distorsionado. Esa es la manera en que vemos el mundo y a nosotros mismos cuando estamos operando según una raíz de rechazo y sentimientos de indignidad. Nuestra percepción de la realidad está borrosa y juzgamos mal muchas cosas. Puede que imaginemos que alguien nos está ignorando cuando lo cierto es que esa persona ni siquiera nos vio. Recuerdo claramente a una mujer que asistía a algunos de mis estudios bíblicos semanales en los años 80. Una amiga me dijo que la señora, a quien llamaré Jane, no es su verdadero nombre, estaba profundamente herida porque yo nunca hablaba con ella. Quedé sorprendida cuando lo escuché, porque ni siquiera recordaba haber visto a la señora. La conocía y sabía que ella asistía a mis sesiones de enseñanza, pero también lo hacían más de 500 mujeres, y no era posible que yo pudiera hablar personalmente con cada una de ellas. Oré acerca de esa situación porque no era mi deseo hacer daño a nadie, y sentí que Dios me mostraba que Él, intencionadamente, no había permitido que yo la notase, porque ella quería atención de mi parte por la razón equivocada. Ella era muy insegura y quería que la atención le hiciera sentirse mejor consigo misma. Dios quería que ella se acercase a Él para ver satisfechas sus necesidades. Quería que ella encontrase su valor en su amor por ella. Estoy contenta de decir que Jane terminó recibiendo sanidad de parte de Dios y trabajó en la plantilla de personal durante 20 años. Incluso entonces, yo seguía sin verla con mucha frecuencia debido a la área en que ella trabajaba, pero no le importaba porque ya no necesitaba que yo le prestase atención. Me gustaría decir que todo aquel que es inseguro recibe este tipo de sanidad y sigue adelante para cumplir su destino. Tristemente, no ese es el caso, pero puede serlo si él o ella aprende a ver claramente. La manera en que vemos todo en la vida está determinada por nuestros pensamientos. Vemos por medio de nuestros propios pensamientos. Y si esos pensamientos están en un error, entonces vemos las cosas de manera equivocada. Por ejemplo, muchas parejas casadas tienen dificultad para comunicarse. Comienzan a dialogar sobre un problema y poco después se encuentran enojados y discutiendo por cosas que no tienen nada que ver con lo que querían hablar. Se quedan perdidos en una confusión de acusaciones y frustración, y la conversación termina con uno u otro de ellos levantando sus brazos con exasperación y diciendo, «No puedo hablar de nada contigo». ¿Te resulta familiar eso? A mí sí, porque Dave y yo lo experimentamos incontables veces hasta que yo aprendí que mis viejas heridas de rechazo estaban afectando a mi percepción. Yo no veía claramente y creía todo tipo de cosas que sencillamente no eran ciertas. Por ejemplo, si Dave no estaba de acuerdo conmigo en todos los puntos, yo recibía su desacuerdo como un rechazo de mí, como persona, en lugar de ser un rechazo de mi opinión. Si él no estaba de acuerdo conmigo en todo, y me refiero a todo, entonces yo me sentía herida y poco querida. Esos sentimientos me conducían a culparle de todo lo que yo sentía, y entonces intentaba manipularle para que estuviese de acuerdo conmigo. Recuerdo que llegaba a estar muy confundida durante aquellos tiempos. Me frustraba que no pudiéramos hablar de las cosas, pero sinceramente no sabía lo que iba mal. Suponía que Dave era terco,
pero finalmente descubrí que la raíz de rechazo en mi vida seguía influenciando todas mis conversaciones y especialmente la confrontación. Debemos permitir que Dios elimine las malas percepciones que influencian nuestros pensamientos y sustituirlas por percepciones correctas y piadosas acerca de nosotros mismos y de los demás. Eso lo hacemos a medida que nuestra mente es renovada mediante el estudio de la palabra de Dios. Si no estamos pensando con claridad, podríamos pensar que no somos capaces de hacer algo que en realidad podríamos hacer muy bien si solamente lo intentáramos. Podríamos vernos a nosotros mismos como un fracaso a la espera de suceder debido a cosas que nos han dicho durante nuestra vida. Pero ¿qué dice Dios? Él dice que todo lo podemos por medio de Él y que no debemos tener temor a los hombres ni al fracaso. Podemos vivir con valentía y podemos probar cosas para descubrir si podemos hacerlas o no. ¿Cómo llegarías a saber nunca en lo que eres bueno si tienes tanto temor al fracaso que nunca intentas hacer nada? Hacemos todos los esfuerzos para no experimentar el dolor al rechazo, y eso con frecuencia causa que permitamos que nuestros sentimientos dicten nuestra conducta y nuestras decisiones. Necesitamos vivir por encima de nuestros sentimientos. El libro de Proverbios nos alienta repetidamente a obtener piadosa sabiduría, a obtener entendimiento, comprensión y discernimiento. Eso significa que debemos aprender a pensar claramente o aprender a pensar con la mente del espíritu en lugar de pensar con la mente de la carne. Cuando pensamos de modo natural, según nuestras propias perspectivas y sentimientos, estamos pensando con la mente de la carne. La palabra de Dios afirma que eso es sentido y razón sin el Espíritu Santo, y que nos produce muerte y todas las desgracias que surgen del pecado. Esta mañana noté que me sentía tensa. No estaba relajada y no sabía por qué. En lugar de intentar tan solo seguir adelante con el día y estar confundida todo el tiempo en cuanto a lo que andaba mal en mí, me detuve y le pedí a Dios entendimiento y discernimiento. Yo sabía que no era esa la manera en que Dios quiere que me sienta, y por eso, ¿qué pasaba? Rápidamente me di cuenta de que me estaba preocupando vagamente por algo que alguien, o quien quiero, estaba haciendo, y que yo pensaba que no era una buena elección. Era algo que yo no podía controlar, y en realidad no era asunto mío. Mi única opción era orar y confiar en que Dios revelase verdad a esa persona si es que estaba cometiendo un error en su decisión. Tomar el tiempo para pensar más claramente me permitió dejar atrás mi molesto sentimiento y seguir adelante y disfrutar del día. Me permitió pensar con la mente del Espíritu Santo. Yo le invité a Él a entrar en mi pensamiento cuando le pedí sabiduría y discernimiento, y Él me ayudó a ver la situación con claridad. Te aliento a que te detengas en cualquier momento en que sientas presión, molestia, frustración o tensión, y le pidas a Dios que te muestre por qué te sientes de ese modo. Podrás ver más claramente, y eso te ayudará a dejar atrás el problema. Te animo a que ores diariamente para que la sabiduría fluya por medio de ti, y por un profundo discernimiento y entendimiento. Pide a Dios la verdad en cada situación, y no tengas temor a afrontar la verdad si tú eres quien está engañado. Ser libre es mucho más importante que tener la razón. Fue un poco difícil para mí afrontar la realidad de que la mayoría de discusiones entre Dave y yo eran el resultado de mis viejas heridas. Fue incluso aún más difícil disculparme y decirle que yo sabía que era principalmente culpa mía, pero tragarme mi orgullo fue un pequeño precio a pagar por la libertad. Si aún reaccionas a personas y situaciones a causa de viejas heridas de rechazo,
abandono o abuso, puedes ser libre. No solo disfrutarás de tu libertad, sino que también otras personas en tu vida la disfrutarán. Sé que fue muy difícil para Dave todos los años en que yo no pensaba claramente y reaccionaba a todo emocionalmente, en lugar de hacerlo con la mente del espíritu. Tu disposición a cambiar será una bendición para muchas personas. Rechazo y confrontación. Las personas que se evalúan a sí mismas y tienen una raíz de rechazo no manejan muy bien la confrontación de cualquier tipo o la corrección. Normalmente se ponen a la defensiva e intentan convencer a las personas que las confrontan de que están equivocadas en la evaluación que hacen de ellas. A nadie le gusta que le digan que está equivocado en algo y que necesita cambiar. Pero un individuo seguro puede manejar eso mucho mejor que otro inseguro. Aceptar el amor y la aprobación de Dios y estar arraigados en ello nos ayudará a recibir la confrontación con una buena actitud. La persona que nos confronta puede tener la razón o no, pero al menos podemos escuchar sin llegar a enojarnos. Si puedes manejar el saber que no eres perfecto, no te molestará cuando otras personas te digan que no lo eres. El profesor del seminario y autor Steve Brown ha aprendido lo que él denomina la réplica bingo. Después de oírle hablar en un seminario, un hombre se acercó a él ofreciendo varias correcciones. Comentó su confrontación diciendo: «Lo que usted dijo hoy entristeció mi corazón. Creo que es usted arrogante, rudo y orgulloso». Y Steve replicó: «Bingo, me ha leído usted bien. Si me hubiera conocido hace varios años, habría estado aún más triste». Steve no tiene temor a ser desafiado, porque ya sabe que no es perfecto. Él dice que cuando la gente le dice que está equivocado en algo, él dice: «Bingo, estoy equivocado al menos el 50% del tiempo». O si alguien le dice que es egoísta, él responde: «Bingo, mi madre me decía lo mismo y mi esposa también lo sabe». Tan solo piense en cuánto enojo y dolor emocional le ahorra eso. Si alguien nos rechaza porque no somos perfectos, no nos molestará si ya somos conscientes de que no somos perfectos y no tenemos problema alguno con eso. No es realmente lo que la gente dice y nos hace lo que causa que nos sintamos desgraciados, sino cómo respondemos. Si tenemos una sana actitud hacia nosotros mismos, no nos molestará lo que otros piensen. Ayer fui a una cita que tenía y una mujer me reconoció. Me preguntó si podía abrazarme y mientras lo hacía dijo: «No me importa lo que la gente dice sobre usted, yo creo que es maravillosa». Ella podría haber dicho: «Oigo a muchas personas decir cosas malas de usted». Admito que sentí una pequeña punzada de dolor cuando ella lo dijo, pero rápidamente me la sacudí y seguí adelante para tener un día estupendo. Realmente me reí varias veces junto con otros por lo que ella había dicho. Pensé que era irónico a la luz del hecho de que yo estuviese trabajando todo el día anterior en los capítulos del libro sobre el rechazo. También pensé en el modo en que manejé la situación, comparado con el modo en que lo habría hecho hace 20 años. Cuando aún tenía una raíz de rechazo, podría haber querido saber quién decía cosas malas y exactamente lo que decían. Entonces me habría defendido a mí misma y probablemente hubiera estado molesta durante días por pensar que la gente dice cosas malas sobre mí. Estoy muy contenta de no haberme agotado emocionalmente al estar molesta por lo que algunas personas piensan. Decido creer que las personas a las que les caigo bien sobrepasan a quienes no les gusto, así que me enfocaré en lo positivo y seguiré estando contenta. Tú puedes escoger hacer lo mismo siempre que te encuentres en una situación parecida. ¿Necesitas una dosis? Cuando pregunto si necesitas una dosis, no estoy hablando de drogas.
Estoy hablando de una nueva dosis de gestos por parte de personas que te hacen sentir importante para poder atravesar cada día. Cuando no conocemos nuestro valor en Dios, buscamos que otras personas nos hagan sentir valiosos. Sin embargo, no siempre sabemos lo que necesitamos e incluso si lo supiéramos, puede que ellos no supieran cómo dárnoslo. Ahora que veo claramente, entiendo que la mayoría de los problemas que Dave y yo teníamos en los primeros años de nuestro matrimonio eran debidos a la diferencia en nuestras personalidades, o a que yo tenía expectativas que él no entendía que yo tenía. En el matrimonio, parece que queremos que nuestro cónyuge pueda leer nuestra mente y sepa siempre lo que queremos, pero no es así. ¿Con cuánta frecuencia resultas herido porque supiste que alguien habría tenido el suficiente sentido común para saber lo que tú querías, pero esa persona no lo supo? Si tenemos temor al rechazo, puede que seamos reacios a declarar nuestra necesidad claramente. Podemos dejar caer una indicación, pero no queremos decirle a alguien con claridad lo que necesitamos por si acaso esa persona nos rechaza. Muchas lágrimas. Yo derramé muchas lágrimas a lo largo de los años, porque Dave se iba a jugar al golf y yo esperaba que se quedase en casa y me prestase atención, o me preguntase lo que yo quería hacer ese día. Yo no le pedía que se quedara en casa e hiciera algo conmigo, pero en cambio quería que él quisiera o supiera que debería hacerlo. Yo quería que él sacrificara sus deseos por mí a fin de sentirme querida y valorada. Un día, después de haber llorado la mayor parte del tiempo y sentirme totalmente desgraciada, finalmente pensé, esto es estúpido. Yo sé que Dave me ama y que nunca me haría daño intencionadamente. Así que, ¿por qué me siento tan profundamente aplastada? La respuesta era que yo seguía reaccionando a la raíz de rechazo. Aún no conocía el amor de Dios lo bastante profundamente para hacerme conocer mi valor, y por eso necesitaba una dosis de parte de Dave. Tristemente, necesitaba una dosis casi diariamente, y eso le presionaba. Te pido que seas muy sincero contigo mismo e intentes ver claramente con respecto a cualquier dificultad que puedas tener en las relaciones. ¿Están relacionadas con la manera en que te sientes contigo mismo? Si es así, ¿es realmente justo pedir a otra persona que te mantenga bien todo el tiempo? Creo que debemos asumir la responsabilidad de nuestra propia felicidad, porque ninguna otra persona puede mantenernos felices todo el tiempo y no deberían tener que hacerlo. Heriste mis sentimientos. ¿Cuántas veces le has dicho a alguien, heriste mis sentimientos? Y esa persona respondió, no intentaba herir tus sentimientos. Solía suceder entre Dave y yo regularmente. Relataré 2 ejemplos personales que compartí en mi libro The Root of Rejection, la raíz del rechazo. Dave y yo estábamos jugando juntos al golf y él estaba teniendo un día realmente difícil. Si conoces algo sobre el golf, sabrás que una persona puede ser un golfista verdaderamente bueno y aún así tener días en que parece que nada le sale bien, y Dave tenía uno de esos días. Como yo tengo instinto maternal, lo sentía realmente por él, y mientras íbamos en el carrito de golf, le di unas palmaditas en la espalda y le dije, avanzarás, y todo saldrá bien. Él respondió, no sientas lástima por mí. Esto es bueno para mí. Espera y verás que cuando atraviese todo esto, jugaré mejor que nunca. Cuando Dave no recibió mis palabras de consuelo, me sentí una vez más devastada. Literalmente sentí como si me hubiera derrumbado por dentro. Pensé, eres un cabezota. Nunca necesitas que nadie te consuele. ¿Por qué no podías haber agradecido mi consuelo? Aún herida y rebosando de enojo por dentro, iba conduciendo a casa en silencio cuando el Señor susurró a mi corazón.
Joyce, estás intentando dar a Dave lo que tú necesitarías en esta situación, y él no necesita eso, por eso no lo recibió. Entendí que me sentía rechazada porque yo esperaba que él necesitase lo que yo necesitaba, y no era así. Su personalidad es distinta a la mía. Él no tenía una raíz de rechazo en su vida, y él es un hombre. Otra lección para mí sucedió mientras Dave y yo íbamos a la oficina de correos. Dave había salido de la oficina de correos y yo comencé a decirle algo que era importante para mí. Estaba relatando mi historia y noté que Dave no estaba prestándome atención. Dijo, «Mira ese hombre que sale de la oficina de correos. Su camisa tiene una rotura por toda la espalda». Yo dije, «Dave, estoy intentando hablarte de algo importante». Y él dijo, «Bien, solo quería que vieras la camisa del hombre». Yo sentí que estaba más interesado en la camisa rota del hombre de lo que estaba en mí. Y una vez más, sentí el devastador dolor de lo que yo consideraba rechazo. Todo el episodio fue una sencilla diferencia en nuestras personalidades, y no tenía nada que ver con que Dave me rechazase. Él es un observador, y yo soy una hacedora. A Dave le encanta observar cosas y personas y observar todos los detalles. Yo no estaba interesada en el hombre ni en su camisa rota. Solamente estaba interesada en lograr mi objetivo, que era decirle a Dave lo que quería decirle. Cuando Rebecca era pequeña, era parecida a Daniel el travieso, llena de buenas intenciones, pero que siempre se metía en problemas. Parecía que a pesar de lo que hiciera, algo siempre terminaba mal, y siempre era culpa de ella. Llegó hasta el punto en que siempre que cualquier cosa iba mal, la mamá y el papá de Rebecca siempre suponían que había sido culpa de Rebecca. Normalmente tenían razón, pero a veces estaban equivocados. En muchas ocasiones la mamá de Rebecca entraba en la cocina y veía agua derramada sobre el piso o veía un agujero en la tapicería de una silla. Cualquier cosa que encontraba que estaba mal, simplemente suponía que Rebecca era la culpable. Como resultado, hubo muchas veces a lo largo de los años en que Rebecca recibía un castigo por algo que en realidad ella no había hecho. Estoy segura de que sus padres no tenían intención de hacerle daño, pero sus castigos inmerecidos causaron un inmenso y negativo impacto sobre Rebecca. Cuando Rebecca era una mujer adulta y casada, a veces su esposo decía, «¿Hay una mancha en el piso? ¿O hay un arañazo en la pintura del auto?» Inmediatamente Rebecca se ponía tensa y respondía, «Yo no lo hice». Finalmente, un día su esposo le miró sorprendido y dijo, «Debes de haber tenido una niñez difícil. Cada vez que menciono algo que está mal, inmediatamente crees que te estoy echando la culpa». Ese fue el día en que Rebecca entendió que cuando alguien comentaba sobre un problema, esa persona no necesariamente la estaba acusando de haberlo causado. Rebecca tenía 43 años cuando llegó a entender eso. Qué triste que ella hubiera experimentado incontables episodios de sentirse falsamente acusada, cuando el supuesto acusador en realidad solo estaba haciendo una observación. Es sorprendente cómo consideramos situaciones cuando miramos por medio de unos lentes del color de una raíz de rechazo. Nos causa mucho dolor que nadie tenía intención de causarnos. Resultamos heridos, pero nadie tiene intención de hacernos daño. Creo que a medida que todos aprendamos a ver más claramente, podemos evitar gran parte de este tipo de dolor y la tensión que provoca en las relaciones. Cuando te sientas herido, detente y piensa, ¿intentan las personas hacerte daño o sencillamente están siendo quienes son? Sí, quizá podrían ser más sensibles, pero ya que ninguno de nosotros es perfecto, podemos decidir creer lo mejor y seguir adelante. No permitas que el dolor del rechazo del pasado gobierne tu futuro. Afróntalo. Trátalo, ora al respecto y pide a Dios que te cambie.
estudia la palabra de Dios y sigue adelante. Incluso, si sientes mucha convicción a medida que lees sobre estas áreas de las que escribo, tan solo recuerda que recibir convicción es un paso saludable hacia el cambio. No necesitas sentirte condenado. Dios no está defraudado contigo. Él conocía todo sobre tus debilidades mucho antes que tú.